Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a mostrar cómo hacer un laberinto en GDevelop. Bueno, gente, comenzamos a hacer esto. Y bueno, gente, lo primero que tengo que comentar es que este laberinto va a ser básico, no va a ser algo complejo, ¿verdad? Para que no lleve tanto tiempo, más o menos explicándoles la parte básica y ustedes pueden inventar después. Eso ya queda de ustedes. También tengo que aclarar que es un laberinto de líneas horizontales y verticales, no de formas. También hay laberintos que son en forma de círculos, pero ese no. Y bueno, eso tal vez lo hagamos en otro video, así que vamos a explicar cómo se hace esto en GDevelop. Estoy en GDevelop versión 5, así que vamos a entrar en él primeramente. Aquí ya tengo un ejemplo y vamos a ponerlo a funcionar para ver cómo funciona. Como vemos, si sigo presionando no puede pasar la pared, así que solo tiene que ir por el camino que está libre. Y bueno, aquí yo lo programé lo básico, así que vamos a salir de esto y también vamos a cerrar todo esto. Vamos a crear un nuevo proyecto en crear, ¿verdad? Crear un proyecto acá. Yo lo voy a guardar en mi computadora. Y bueno, aquí vamos a elegir el tamaño que queramos. En mi caso voy a elegir un paisaje escritorio inmóvil, este que está aquí. Y le vamos a decir el nombre, que se va a llamar laberinto 1, laberinto prueba. Yo lo voy a llamar así, ustedes pueden llamarlo como quieran. Y voy a crearlo. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí, añadir los objetos que vamos a meter en el proyecto. En este caso voy a añadir un primer objeto que va a ser el personaje, pero para no complicarme lo voy a hacer con la herramienta que trae el mismo editor. Voy a añadir un sprite y le voy a añadir una animación. Aquí como nombre le vamos a poner que es el personaje. Voy a crearlo con Piscal. Y aquí lo que voy a hacer es irme aquí al tinaquito de la pintura y nos vamos por acá abajo a la parte de los colores. Yo le voy a poner un color azul. Ustedes pueden poner cualquier color, pero esto solo es como una referencia, ¿ok? Cuando ya la tenemos en azul y acá abajo nos aparece azul, le damos al espacio vacío aquí y luego le damos save. Y listo, lo que hay que hacer, yo no voy a arreglar más nada, solo voy a aplicar. Ya tenemos nuestro personaje y vamos a irnos ahí mismo donde estábamos y nos vamos a comportamiento y añadimos un comportamiento que va a ser comportamiento de movimiento arriba abajo o 4 u 8 direcciones. Por el momento no voy a configurar nada, lo voy a dejar tal como está. Ustedes lo configuran según sus necesidades. Y vamos a dar a aplicar. Ya tenemos el personaje que se va a mover por el laberinto. Ojitos, si van a poner un personaje. Si lo quieren hacer de otra manera, voy a estar haciendo otros tutoriales para enseñarles cómo se hace. Ahora vamos a crear la parte de la pared, o sea, si vimos en el anterior proyecto aparecía una parte donde no puede pasar, ¿verdad? Entonces yo voy a crear un nuevo objeto, pero esta vez va a ser un mosaico y le vamos a poner que es la pared, ¿verdad? Y lo vamos a crear con Piscal. Luego nos vamos a exactamente igual como el proceso anterior, vamos a elegir otro color para que no nos confunda y rellenamos. Aplicamos. El tamaño se lo voy a dejar por defecto aquí y vas a aplicar. A este no le vamos a añadir ningún comportamiento. Para quedarme un poco mejor me voy a esta herramienta de acá arriba que es cuadrícula y vamos a irnos a la configuración y aquí dice que está en 32, lo vamos a dejar así. Por el momento ustedes saben si lo quieren arreglar después. Y yo voy a irme a la cuadrícula nuevamente, voy a mostrar cuadrícula. Voy a agarrar mi pared y voy a empezar a hacer mi laberinto. Voy a hacer lo más sencillo, solo para mostrar el ejemplo. Ya tenemos nuestro laberinto. Yo voy a colocar mi personaje aquí, lo voy a reducir de tamaño y ya lo tengo. Bien, ahora nos vamos a la opción de escenas y título, que sería la parte de la programación. Voy a añadir un evento. La primera condición va a ser que cuando el personaje entre en colisión, si vamos a buscar colisión, aquí está, entre en colisión con la pared, decimos ok. ¿Qué va a hacer? Cuando el personaje está en colisión con pared, decimos entre las otras acciones separar objetos.
Vamos a escribir aquí arriba para que sea más rápido. Separar objetos. Y le decimos cuáles son los objetos que se deben separar, que será el personaje, el primero y el segundo sería la pared. Y ya eso es todo lo que hay que hacer. Voy a ver si falta algo, voy a desactivar la cuadrícula y voy a la vista previa. Listo, eso es todo. Bueno, si no quiere que se giren como vieron ahorita que se giró, yo me voy al personaje y en comportamiento desactivo la opción que dice objeto a rotar y damos a aplicar y listo. Y bien gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta un próximo video. Espero que les haya ayudado. Es algo básico pero puede ayudar, claro que sí. Hasta la próxima.